Llevo 6 años viviendo aquí en mi segunda temporada. He vivido en 7 países y Madrid es mi casa, España es mi casa. Soy colombiana, estudié Relaciones Internacionales, pero la vida me ha llevado a... Yo creo que yo soy una bendecida porque he hecho de mi trabajo mi pasión, y mi primer trabajo fue el más espectacular. El de ahora me fascina también, pero el primero siempre te marca, y fue ayudar a cambiar la imagen de Colombia a nivel internacional. Ahí crecí, viví en Taiwán, en Chile, en Argentina, en Portugal, en Estados Unidos, en España, en Colombia obviamente. Y cuando tenía 27 años tuve otra de las grandes bendiciones, que fue dirigir la promoción turística de Colombia a nivel internacional. Luego volví, hice el Executive MBA, por eso me río cuando veo a Álvaro, que fue profesor y mentor mío. Y de España he aprendido grandes cosas. Aquí me eduqué, yo hice el Executive MBA aquí en el IE, estudié innovación y transformación digital en el IE. Soy Eisenhower Fellow, con lo cual vivo muy conectada con Estados Unidos también. Trabajo, soy Digital Leader del World Economic Forum desde hace mucho tiempo, y la vida me ha llevado siempre a lo más bonito, que es trabajar por la gente, a trabajar por lo que más me gusta, que es ayudar a impactar y a generar de verdad un desarrollo positivo. Y hoy estamos en Madrid, en la sede mundial del turismo, que es la sede de la Organización Mundial del Turismo, y yo tuve el placer de crear la primera dirección de innovación, y hoy en día no solo innovación, hoy es innovación, educación, inversiones. Entonces, para mí es un placer estar aquí. Mi segunda casa es Madrid, mi primera es un avión, así que creo que hoy es súper bueno, es la primera semana que estoy aquí, así que voy a contar en 10-15 minutos un poco cómo vemos desde la OMT lo que está pasando en el turismo y en la tecnología. Y obviamente aquí veo muchas caras conocidas porque como siempre lo hemos dicho, ¿no? El ecosistema de emprendimiento no puede ser sostenible sin la unión de todos los actores. Y yo de verdad que a Madrid no solamente la llevo en el corazón, sino la llevo en mi trabajo, porque veo los avances que desde Madrid se vienen haciendo. Yo fui vicepresidenta de South Summit, que para ustedes saben lo que es, y cuando yo era vicepresidenta de South Summit, yo me acuerdo que la gente pensaba que innovación era y apoyar startups era responsabilidad social corporativa. Y recuerdo que María, mi jefa, tenía una obsesión con decir que es un negocio, que no es apoyar la responsabilidad social de una empresa. Hoy ya ustedes pueden ver cómo ha evolucionado el South Summit, es la plataforma global o europea de innovación, y como lo decía el viceconsejero, Madrid, y ahora les contaré, puntualmente para el turismo es un polo de desarrollo, y sobre todo Madrid es una potencia turística. Ya no solamente ha recobrado las cifras de turismo, sino también Madrid tiene como prioridad captar buen talento y captar inversión y mantener la inversión, y eso es muy importante en tiempos no tan fáciles para el turismo, porque venimos de una pandemia y atravesamos por una guerra. Entonces ese tipo de políticas públicas siempre se agradecen, porque es lo que hace que a los empresarios se les facilite la vida. Entonces vamos a hablar un poco en este mundo, cómo vemos hacia dónde. Eso es lo bueno de ser director de innovación, que nunca nada sirve, ¿sabes? Entonces vamos a hacer lo primero, y es hablar de inversión. ¿Dónde está el mundo en el tema de Tourism Tech? Y básicamente aquí podemos ver algo que es muy importante. El turismo ha sido la principal industria o sector económico afectado gracias a la pandemia. Nadie puede decir que ha sido más afectado que el turismo. Sin embargo, y a pesar de todas las cifras negativas, el único indicador que creció en tiempos de pandemia fue la inversión en Venture Capital. La inversión en tecnología durante el COVID se mantuvo estable. Fueron 22 billones de dólares los que se invirtieron en startups y tecnología. Entonces, seguramente ustedes conocen estas cifras, pero el turismo cayó un 74%. No existe un sector en la economía que haya caído tanto. Más de 100 a 120 millones de empleos en riesgo. 1.3 trillones de dólares se perdieron en la exportación de servicios gracias a las caídas del turismo. Y efectivamente volvimos a las cifras de turistas de 1990.
Esto porque es importante, no es porque sea bueno o malo, eso fue una realidad. Y esto nos ayuda a entender por qué el turismo tiene que tener la importancia como sector económico, porque afecta diametralmente el comercio, la inversión, el empleo y el crecimiento. ¿Dónde estamos hoy? Después de todo lo que pasó, ¿dónde estamos hoy? El mundo se ha recuperado un 46% en el turismo. Europa lleva la bandera. Recuerden que Europa representa el 50% del turismo a nivel mundial. Y hoy ya se ha recuperado el 64%. El 60% las Américas, África el 50%, el Medio Oriente el 46%, y es obvio que Asia y Pacífico hasta ahora empieza, fíjense que solo se ha recuperado un 10%, pero es porque las fronteras siguen cerradas. Entonces ahí es donde uno ve qué tan acertado fue la política de Madrid de apertura de fronteras con responsabilidad en la salud, porque hoy Madrid cuenta, y España cuenta con cifras muy positivas que le han ayudado a dinamizar la economía. Y esto pues no lo digo yo, lo dicen las cifras, y efectivamente ahí vamos mejorando. Del 1.5 billones de turistas de antes, hoy en día vamos en 250. Vamos creciendo, pero obviamente falta todavía mucho por crecer. Y aquí tenemos algo muy importante. Les había hablado que en tiempos de COVID la inversión en Venture Capital fue de 22 billones. El año pasado fue de 42.3 billones, casi 40, se duplicó la cifra de un año a otro, la inversión en startups en el mundo. Y lo más importante, en el 2016 el ecosistema de startups en turismo era de seed capital, era capital semilla, eran más business angels, el 54% de los inversores eran capital semilla. Hoy, cuando vemos las cifras del 2021, vemos que el 50% de la inversión en startups está en startups maduras, en scale-ups, y eso es muy importante porque para crear un ecosistema de startups no solo vale crear muchas startups, lo importante es que las startups crezcan a scale-ups y podamos ver movimientos de flujos grandes en la economía, y eso es lo que le está pasando al turismo. Ya solo capital semilla es un 30%, pero ya la profundidad de la inversión va hacia las startups más maduras. Y esto es otro de los retos que tenemos como sector. El turismo tiene más de 100 subsectores en la economía. El turismo no es solo hotelería, agencias de viajes, el turismo es transporte, manufacturas, turismo de eventos, congresos, etc. Salud, etc. Cuando vemos el pipeline de en dónde se están desarrollando las startups, fíjense lo curioso, el 59% de las startups en turismo son de transporte, es decir, Uber, Cabify, etc. Pero ¿por qué el 59%? Ahí tenemos un reto muy grande de diversificar el tipo de startups que se están trabajando en turismo. Fíjense que en la aviación solo hay 10%, en la hospitalidad o en la hostelería el 10%, y ahí hay un reto crucial. Cuando yo viajo, muchas veces, este cuento lo tengo que contar. Este fin de semana fui, porque me encanta hacer turismo rural, y fui a un pueblo muy cerca, que me voy a reservar el nombre del pueblo para no hacerlo quedar mal. Y cuando fui, porque quería ir a un castillo, quería conocer, no había un datáfono ni siquiera. Eso es un ejemplo perfecto de por qué, y eso que un datáfono no se necesita mucha avance para contactar a Mastercard o a Visa para un datáfono, pero eso es un ejemplo perfecto de lo que pasa en turismo. Aunque uno no lo crea, todavía hay pueblos, todavía hay lugares en el mundo donde no hay acceso a pagos digitales. No pude entrar al castillo. Entonces no me pude tomar fotos en el castillo, no pude promocionar el castillo. Esos son ejemplos perfectos de por qué tenemos que diversificar la tecnología y no solamente tenemos que promover que el transporte, eso está muy bien, el transporte está muy bien, pero no es el único sector del turismo donde hay que innovar. Y efectivamente, ¿cuáles son las tendencias? Estas tendencias vienen desde antes del COVID. Desde antes del COVID, las tecnologías más usadas en turismo han sido la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual, obviamente clean tech y health tech, porque había una pandemia de por medio, y todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Esto pasaba antes de la pandemia, pero pasa ahora, es decir, más que una tendencia es una realidad. Y esto es importantísimo. Cuando hablamos de aceleradoras, de ecosistema de innovación y de emprendimiento, ¿dónde están concentrados los mayores inversores de venture capital en el mundo? Están en Estados Unidos, mayoritariamente.
Y si se dan cuenta, ninguna de las aceleradoras o fondos de inversión son especializados en turismo. Entonces aquí tenemos un reto muy grande también. Y cuando vemos dónde están los principales desembolsos de dinero de aceleradoras, fondos de inversión, etcétera, vemos que están básicamente en el Reino Unido, Taiwán, India, Emiratos Árabes. Entonces yo siempre pregunto aquí, ¿dónde está Europa? ¿No se supone que Europa es el 50% del turismo a nivel mundial? Entonces aquí hay un reto gigante que es traer fondos de capital riesgo, crear fondos de capital riesgo para la inversión en startups europeas, porque hoy en día no está, no quiere decir que no se haga, pero no está en el top 4. Entonces eso es muy importante. Y esto, aquí Susana debe estar feliz porque estoy poniendo su logo ahí, pero eso es la verdad también. Cuando vemos el corporate venturing, es decir, la inversión de corporaciones en startups, los fondos corporativos, ¿dónde están los principales? Y ahí están los principales. Las principales inversiones hoy por hoy de corporaciones a startups son Google, Amazon, Mastercard, Amadeus, Telefónica. La única que tiene especialidad en turismo es Amadeus. Y a eso hay que ponerle hay que prestar mucha atención ahí, porque no es casualidad, yo no sé viceconsejero si usted lo sabe, que las vicepresidencias de turismo de Amazon, de Google y de Mastercard quedan en Madrid. No es casualidad que esas vicepresidencias de turismo estén aquí. Y eso quiere decir que Madrid es un polo, y vuelvo y digo, una potencia turística en innovación. Pero necesitamos más, necesitamos ahí más aerolíneas, más hoteles, más corporaciones que apuesten por la inversión de capital riesgo. Y aquí, obviamente, aquí hay ejemplos, no me voy a quedar aquí, pero también aquí tenemos Hangar 51, que aunque ahí está la banderita británica, debería ser también la banderita española. Hangar 51 es la aceleradora entre Iberia y British Airways, que está en Madrid. Entonces, en aceleración, ahí ya empezamos a ver a España, empezamos a ver a Francia, que es bueno porque son las dos potencias turísticas, pero fíjense que sigue siendo, la concentración sigue estando en Estados Unidos. Y el rol de la academia es importantísimo. Los dos hubs de innovación que más invierten en startups turísticas son el hub de NYU y el hub de Spark, que es un hub híbrido. Puse Suiza porque hoy está en Suiza, pero está compartido con Marbella. Le Roche, que es una de las mejores universidades del mundo en turismo, tienen su propio hub de innovación, colaboramos con él y ellos son de los más ambiciosos en términos de inversión y aceleración de startups. Pero ahí necesitamos más, y necesitamos más universidades españolas trabajando, invirtiendo en startups, en turismo obviamente, que es de lo que hablamos hoy. Y fíjense, ya para terminar el tema de la inversión, el Club de Unicornios, que esto es bien importante, del Club de Unicornios mundial, el turismo representa solo el 1%. Entonces cuando a mí me dicen que si nos falta crecer, pues esto es la mejor manera de fomentar porque hay que crear más scale-ups, porque no solamente merece la pena apoyar las startups, sino hay que presionar para que esas startups españolas vendan en el mercado latinoamericano, para que vendan en el mercado asiático, para que vendan, salgan de Europa y puedan crecer a pasos agigantados. Qué bueno que haya una española que es Travel Perk, pero necesitamos obviamente más como sector y obviamente más porque hoy en día están concentrados en China y en Alemania. Y esto es en cuanto al panorama de inversión a nivel global. Ahora, ¿qué hace la OMT? La OMT crea en 2018 este departamento. ¿Con qué fin? Lo que yo decía al principio, el rol de la OMT básicamente es conectar el ecosistema de emprendimiento e innovación, ayudar a los gobiernos, trabajar con las aceleradoras, trabajar con los inversores, trabajar con las startups, trabajar con los inversores, con la academia, con las instituciones. ¿Para qué? Para crear lo que estoy contando, un ecosistema de startups que sea sostenido en el tiempo, que esas startups puedan crecer y se puedan conectar con otros ministros, con otros gobiernos de otros países, con otras empresas que no necesariamente sean las españolas, sino que puedan tener una opción de crecimiento y de visibilidad. ¿Qué hacemos? Muchos de ustedes lo saben porque muchos de ustedes me han apoyado desde el día cero o nos han apoyado desde el día cero. El programa más importante que tiene la OMT son sus Startup Competitions. Startup Competitions hemos hecho desde esa época
hasta hoy, que justo ayer se cerró la competición de startups. Hacemos retos específicos para solucionar problemas específicos en el turismo en diferentes partes y hacemos también colaboraciones para apoyar, para ayudar a los retos nacionales o retos locales para que a través de un organismo de Naciones Unidas se pueda dar una voz a la innovación turística. Hacemos foros de innovación, Madrid siempre será nuestra casa. Todos los eneros en Fitur hacemos la final de la Global Startup Competition, con lo cual ahí siempre estamos promocionando a las startups, trayendo a los inversores, trayendo a los ministros de diferentes partes del mundo. ¿Para qué? Para acercar el ecosistema de emprendimiento con los gobiernos. Y eso lo hemos hecho, como se ve ahí, en todas partes del mundo, siendo Madrid siempre nuestra sede. Y el network de innovación. Hoy por hoy trabajamos con más de 400 universidades, más de 11.000 startups han aplicado a las competiciones, más de 1.000 corporaciones, más de 400 inversores, más de 500 gobiernos entre locales, nacionales, regionales. Y básicamente gracias a estos programas hemos logrado ayudar a financiar más de 200 millones de dólares a las startups ganadoras. El 27% está liderado por mujeres, esto es muy importante, y sin duda alguna hemos ayudado a que más de 150 startups de más de 150 países apliquen y se vean beneficiadas. Aquí hay ejemplos, no me voy a detener. Amadeus siempre, como lo dije, siempre que hacemos una competición, la pobre Susana tiene que analizar muchos due diligence y hacer muchos due diligence, pero aquí hay muchos ejemplos muy importantes que han salido de estas competiciones. Airside con 21 millones de dólares, luego Amadeus otra vez con la primera competición, 9.8 millones de dólares para la ganadora en Israel. No me voy a quedar aquí por el tiempo, pero si ven, no sé si se han dado cuenta, siempre hay una española, en todos los procesos siempre hay una española que ha sido beneficiada, con lo cual vuelvo a mi punto que España sí es un referente cuando se habla de ecosistema de turismo. Y ya para terminar, ¿qué nos hace falta? Porque ya me queda un minuto, entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Dónde está el sector y dónde están las oportunidades? Primero, el turismo es el sector que mayor número de jóvenes y de mujeres emplea. Sin embargo, y llévense esta cifra, el 20% de los empleados que trabajan en turismo solo tiene habilidades en secundaria. Entonces, ¿cómo vamos a crear startups de calidad si los jóvenes no tienen educación? Y en Europa son 2/3 de los europeos solo tienen habilidades en secundaria. Entonces, si no tenemos una formación fuerte, una educación vocacional y técnica fuerte, no vamos a lograr como Europa tener salarios de calidad en el mediano plazo, ni startups competentes en el mediano plazo. 2, 80% de las carreras en el turismo son solo de hotelería. Hay que trabajar en diversificar la currícula. ¿Por qué? Porque obviamente el problema del sector privado. Luego le dicen al gobierno, no tenemos talento, ¿de dónde lo sacamos? Porque el 80% han estudiado administración hotelera. Y el turismo no es solo hotelería. El turismo hay que hacer carreras en hostelería, en innovación, en tecnología, etc. En temas de sostenibilidad, básicamente se gasta en los aviones, por poner ejemplos, 20% al 25% de la comida que nos sirve se malgasta, y eso termina siendo 3 billones en pérdidas al año. 50% de las basuras en el Mediterráneo se dan el mes de agosto. Tenemos que hacer un plan para el turismo responsable, y no solo desde los gobiernos, también desde las personas, para ser conscientes que sin recursos naturales pues no hay turismo, y sin turismo no hay ingresos y no existe el desarrollo. Y ya para terminar, vuelvo a donde empecé. Hay que sostener los programas de inversión extranjera. Está muy bien que estemos en el mejor momento. España recibió 1.500 millones en inversión en infraestructura extranjera. Es un boom hotelero lo que está pasando en Madrid. Hay que sostenerlo y tenemos que seguir trabajando para poder garantizar el beneficio para el sector privado. Entonces ya con esto termino y básicamente les dejo este mensaje que abre un poco la puerta a la discusión de dónde estamos en el turismo, en la tecnología, y cuáles son los retos que este sector atraviesa para ser un sector que de verdad lidere con el ejemplo la transformación digital. Muchas gracias.